Bueno, ok. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. La parte en que esta gráfica nos da es hasta Jesucristo y sus apóstoles directamente, porque ahí es donde culmina la revelación. Después de Jesucristo ya no hay una nueva revelación. O sea, todos los hermanos separados y los protestantes y todos ellos quieren dar su propia interpretación. Pero en toda esta gráfica está todo lo que es la Sagrada Escritura. De ahí en adelante, lo que puede haber es diferentes traducciones. Ahorita les voy a explicar. Creo que les había yo explicado lo de los idiomas, ¿no? El idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento completo. El original es griego. ¿Por qué? Porque era un idioma mucho más estructurado, con un lenguaje mucho más amplio para dar lugar a ideas más profundas, dar lugar a una filosofía. Amigos, la Sofía es sabiduría. Los amigos de la sabiduría, filosofía. Entonces, es un idioma mucho más importante y es el lenguaje original. Ese lenguaje original fue traducido muchos años después, hasta el siglo IV, fue traducido al latín por San Jerónimo. Se llamaba la Vulgata, pero es una traducción del original griego. Y documentos físicos, donde estén los evangelios, realmente hay muy poquitos. El evangelio fue transmitido casi todo en forma oral. El primer evangelio escrito, que llegó hasta nuestros días, que en documentos, en papiro, fue escrito en copto. En Egipto, cuando Alejandro Magno nombró a Ptolomeo, uno de sus generales, como faraón, entonces la tradición tolemaica, los Ptolomeos, fue cuando se reunieron en Alejandría los 70 ancianos de Israel, y escribieron la Biblia original en griego, en el siglo 300 antes de Cristo. Cuando llega Jesucristo, había ciertas traducciones al arameo, pero el arameo no es un lenguaje muy adecuado, es como un slang, como un idioma, un lenguaje muy florido, muy de la época de Jesús, que lo hablaba no la clase culta, sino la gente del pueblo. Entonces, había unas cosas traducidas al arameo, y de los cuales Jesús aprendió algunas cosas. Pero cuando Jesús usaba la Biblia, usó una Biblia de los 70, la Septuaginta que le llaman.
¿sí? Y después de eso, hasta casi la época de Cristo, el siglo I antes de Cristo, y de ahí en adelante, durante 400 años, escribieron los fariseos que no quisieron aceptar la Biblia de Alejandría, la Biblia griega, no la quisieron aceptar. Entonces empezaron a escribir en hebreo, pero se tardaron 400 años, o sea, la primera Biblia original de Israel, completamente escrita el Antiguo Testamento, es una Biblia en griego y ese era el lenguaje original de la Biblia. Del griego se tradujo al latín en el siglo IV, más o menos, por San Jerónimo, la Vulgata. De la Vulgata, cuando la iglesia tuvo un problema y en lugar de permanecer en el Vaticano, se fue a Francia. Entonces, en Francia se tradujo la Biblia del latín al francés. Luego del francés se tradujo al español. Entonces el idioma original es griego. ¿Okay? Por eso nosotros cuando queremos estudiar idiomáticamente la Biblia se estudia el griego original y eso es lo que nosotros usamos. Bueno, ok. Entonces, quedamos de lo último que dijimos la vez pasada, que era importante, es que hasta Jesucristo, todo lo anterior era Jesús Salvador, Yeshua, Yahvé salva. ¿De qué nos salva? De pecado, de resentimientos, odios y rencores. ¿Y de las obras de Satanás? Cuando el Señor nos salva, no terminó la historia de la salvación, sino apenas llega la plenitud de los tiempos. Jesús llega y en la plenitud de los tiempos es Jesús el que revela al Padre como un Dios de amor, no como un Dios conquistador, no como un Dios que nos iba a llevar a apoderarnos del mundo, ni a poner a los judíos por encima de los romanos, no. Era un Dios pastor, era un Dios, el Cordero de Dios, que reemplaza en la Pascua al Cordero que se sacrificaba en el templo, y entonces es Jesús el que se sacrifica. En la Pascua se degollaba al Cordero, se le sacaba la sangre y la sangre se derramaba sobre el altar. Y era el sacrificio. Cuando llega Jesús, lo crucifican, derrama hasta la última gota de su sangre. ¿Se acuerdan que el lanzazo en el costado sale sangre y agua? Jesús derrama toda su sangre y de ahí en adelante Él es el Cordero que derrama su sangre para la salvación. Pero Jesús viene a dar plenitud a los mandamientos. Ya los mandamientos no son lo que nos salva. Ahora necesitamos no a Jesús Salvador, sino a Jesús el Señor, el que manda, el jefe, el que nos gobierna, el que dispone nuestra vida. Si aceptamos a Jesús como Señor, esa es la última parte de la historia de salvación escrita por Jesús y los apóstoles que lo conocieron, la primera parte de la historia. Ok.
Ya les platicaba yo. Primer evangelio, Mateo escribe su evangelio en arameo, porque era el lenguaje que hablaban ellos. Escribe su lenguaje en arameo. Luego viene Marcos, que era mitad judío, mitad romano. El nombre de Marcos es un nombre latino. Entonces, se piensa que Marcos no era judío. Sí era, pero era mitad judío, mitad romano. ¿Sí? Entonces, Marcos escribe su evangelio directamente en griego, no en latín, en griego. Luego, Mateo agarra y ve el evangelio de Marcos y le gustó. Y luego había una serie de escritos en griego que tenían muchas personas que tomaban los discursos de Jesús, los dichos de Jesús, las parábolas, o sea, todas esas cosas con las que Jesús enseñaba. Entonces, esos escritos se llaman la fuente Q. Entonces, Mateo dice, caray, entonces toma el Evangelio de Marcos. Que el Evangelio de Marcos se constriñe nada más a la misión. A los 30 años, primero el precursor, eh, y de ahí la misión de Jesús, ¿sí? San Juan Bautista. Y luego toda la misión de Jesús y culmina con la pasión y muerte, ¿no? Pero Mateo conocía muchas cosas de la infancia de Jesús, porque lo trató a él, trató con María, o sea, fue testigo presencial de lo que ocurrió. Entonces Mateo dice, no, pues voy a reescribir mi evangelio. Tomó el Marcos, tomó su propio evangelio en arameo, tomó la fuente Q y lo reescribió. Entonces viene el segundo evangelio completo de Mateo en griego, ¿sí? Entonces el evangelio de Marcos era griego, el evangelio de Mateo fue reescrito en griego y luego, después, Mateo y Marcos, ¿quién es el tercer evangelista? Lucas. Lucas era griego de raza, no tenía nada de sangre judía. Y fue un discípulo de San Pablo. Siguió a Pablo por todos lados. Y a la muerte de San Pablo, regresó a Jerusalén, buscó a los apóstoles, buscó a Santiago a Santiago y a Juan, buscó a la Virgen, estuvo con ella, o sea, tomó testimonios de aquí, de allá y de acullá, y escribió su evangelio, el evangelio de Lucas, pues en su idioma, que era griego, un griego muy culto, un griego muy fino. Él era médico. Entonces, ese evangelio griego de San Lucas era el tercer evangelio. Luego viene Juan, que ese se cuenta aparte. Estos tres evangelios eran sinópticos. ¿Qué quiere decir? Relataban más o menos las mismas cosas. Unos tenían unas cosas más que otros. El más completo de los tres era el Mateo, tenía cosas de la infancia y todo. Y el otro que tenía cosas de la infancia muy importantes, porque él buscó los testimonios y él fue testigo. Habló con María y todo, fue Lucas. Entonces, el Evangelio de Lucas tenía muchas partes de la niñez, tenía toda la visión de Cristo y la pasión de Cristo escrita en griego en una forma mucho más, digamos, dramática, mucho más sensible.
Entonces, él escribe la historia y escribe además, Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, y Juan ya no era sinóptico, sino él escribe su evangelio de una forma totalmente diferente. Y él se llama a sí mismo el discípulo amado. Entonces, Juan Evangelista era el que la tradición cristiana dice que era el que en la última cena se recarga en el pecho de Jesús. Era un chamaco de como de 16 años. Y él se decía de sí mismo el discípulo amado. Y fue el único de los discípulos que fue con María y estuvo al pie de la cruz en todo el sacrificio. Entonces, ese Juan escribe un evangelio sumamente teológico. Hay quien le llama el deuteroevangelio, o sea, un evangelio reescrito en una forma diferente y en un lenguaje muy teológico, de mucho fondo, porque el fondo de todo era el amor. Entonces, un evangelio muy hermoso el de Juan. Y Lucas, además de su evangelio, escribe Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles tiene dos partes. Una primera es la historia de la iglesia original. Pedro, los apóstoles y todo. Y eso es la primera mitad, la primera parte de la iglesia. Primero, evangelizaban, hablaban de Jesús, siendo testigos de la historia de Jesús. Los 12 apóstoles lo conocían. Y luego, cuando aparece la segunda parte de Hechos de los Apóstoles, es la historia de Pablo. Pablo primero era perseguidor de la iglesia. Luego, cuando pide permiso de ir a perseguir a los cristianos en Damasco, en Siria, Jesús lo derriba del caballo y lo deja ciego. Que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo recibe directamente de Jesús la misión de evangelizar. Y le dice: ve a Damasco y busca a Ananías. Ananías era un judío y dice: ve con él. Y entonces Ananías va, inspirado por el Espíritu Santo, va, busca a Pablo, que estaba ciego, había quedado ciego, no veía. Entonces Ananías le impone las manos por medio del Espíritu Santo y Pablo vuelve a ver. Entonces Pablo lo que hace ahí se lanza por sí mismo y recorre Arabia y mucha parte del Medio Oriente predicando el Evangelio, pero después de 2 años de predicar, no logró ningún resultado, nadie se convertía. Con todo y que Pablo era bien listo, era judío, fariseo, hijo de fariseos, pero tenía, además de un maestro griego, también su maestro era Gamaliel, uno de los rabinos más importantes del Asia Menor, de la actual Turquía, que era donde estaba Tarso. Entonces, él conocía el griego a profundidad, conocía toda la tradición como la conocían los fariseos. O sea, era fariseo y conocía la historia muy bien. Entonces, él se lanza y no obtuvo ningún resultado. Entonces dice: bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces
el Espíritu Santo lo inspira, ahora sí que se le prende el foco. Y regresa Pablo a Jerusalén a buscar a Pedro y a los apóstoles. Entonces llega, habla con Pedro, le relata, y Pedro le dice que él recibió de Jesús la misión de evangelizar al resto del mundo no judío. Los judíos predicaban, los otros 12 predicaban en la sinagoga, en las sinagogas, y tenían pleitos con los fariseos. Predicaban a los judíos. En Jerusalén, en Samaria, en Babilonia, en Asiria, y en el Helesponto, en toda la Asia Menor y el norte de África. Todo eso, pero en las sinagogas, a los judíos. Y Pablo llega y entonces Pedro dice, bueno, pero pues le asigna un compañero judío de los discípulos que habían sido testigos, le asigna a Bernabé y los envía. Nosotros no podemos predicar el Evangelio sin ser enviados. Cuando nosotros hacemos una misión o vamos a hablar a alguna colonia o algún grupo así en plan de predicación del Evangelio, no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Tenemos que recibir el envío formal por algún obispo. Por ejemplo, aquí en Santana, cuando va a haber una misión, lo que se hace es que el obispo o viene él y nos celebra una misa de envío, o le da la potestad aquí al vicario en Santana, vicario episcopal, para que él, en nombre del obispo, haga la misa de envío. Entonces, igual que Pablo no obtuvo ningún resultado porque no fue enviado, cuando lo envía Pedro con Bernabé, empiezan a predicar en todo Asia Menor y el evangelio prende, pero durísimo. O sea, Jesús quiere que si predicamos, sea enviados por su iglesia, por el Papa, que nombra obispos, y por el obispo, que nombra su vicario o su representante, y tenemos que ser enviados. La gente que quiere predicar por propia cuenta, lo que sucede es lo que vemos ahorita con los hermanos separados. Ahorita, eso se los platiqué la vez pasada, se los quiero repetir, ahorita, en la Secretaría de Gobernación, en el registro de religiones, hay, además de la católica, hay como 4,000 y tantas religiones. ¿Por qué? Porque cada quien hace su interpretación, elige su religión, pero ¿qué es lo que pierden? No fueron enviados. Esa predicación no viene de la iglesia de Jesucristo, y lo que se hacen es se dividen. Chorrocientas mil religiones,
en lugar de una sola. Entonces, eso se empieza, se dividen todos los griegos, romanos, asirios, toda Turquía, que es la Grecia este, de Asia Menor, más la Grecia continental, más Europa, más todo el norte, todo eso donde se extiende la religión católica por medio de San Pablo. Entonces Pablo es considerado, no es de los 12, pero es considerado como un verdadero apóstol, porque fue enviado por Pedro. Después de su envío, tuvo un éxito maravilloso. Y luego de una predicación por medio de Europa, es que por todo Medio Oriente y después de años de predicación de San Pablo, él empieza a hacer cartas a los lugares donde había pasado predicando. Son las epístolas. Son las epístolas de San Pablo. Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, Corintios 1, Corintios 2, Gálatas. O sea, todas las epístolas de Pablo son epístolas escritas en griego para gente que no era judía. Cuando los judíos se enojan porque dicen que querían realmente ser propietarios de Jesucristo, entonces Pablo regresa otra vez con San Pedro para que lo nombre apóstol. Entonces se separa de Bernabé y sigue él solo, y ahí se le pega San Lucas. Entonces va predicando otra vez de nueva cuenta y va otorgando cartas tan importantes y tan teológicas, sobre todo para los no orientales, de la lengua griega surge el latín, del latín surgen las otras lenguas romances, y de todas las otras lenguas romances llegamos hasta el español. Santiago llegó hasta España. Y entonces, entre Pablo y Pedro, son los que hacen toda la predicación, y los cristianos, inclusive la fiesta de San Pedro y San Pablo, son el mismo día. Pedro encargado de los judíos, Pablo encargado de los... Y ahí se pone de acuerdo en el primer concilio de Jerusalén para que no se tenga que exigir a los griegos, a los armenios, a todos los que se estaban convirtiendo, no tenían que primero ser judíos y ser circuncidados para luego de volverse judíos, volverse cristianos. Ya no. El concilio de Jerusalén decide que no se les va a exigir a los de otro lenguaje nada más que lo necesario. Que no coman la carne ofertada a los ídolos, y que abandonen sus ceremonias que participaban de la sexualidad. Para ellos sus ceremonias eran con las vírgenes en el templo, y eran como orgías, ¿no? Entonces, todos los dioses tenían sus celebraciones en el templo con las famosas vestales, o sea, debían de quitar la sexualidad y debían de
nada más no consumir la carne. El que creía en Jesucristo directamente se hacía cristiano sin tener que ser judío. Primer concilio de Jerusalén. Entonces, las cartas de San Pablo eran donde se establecía toda la teología de Pablo enseñada a los no judíos. Luego había una serie de cartas de Juan, de Santiago, de Pedro, los de Pedro, de Tito, en fin, todas esas que eran las cartas católicas que se llaman, ¿sí? Era cómo se predicó a los judíos. Todo eso quedó incluido en el canon de la Biblia. Entonces son 73 libros y de esos 73 libros, 7 no fueron aceptados por los judíos y posteriormente también fueron rechazados por Lutero, Calvino, Zwinglio, todos los protestantes. Entonces, todos los protestantes se, se, se quitan esos 7 libros. Una de las cosas importantes que quiero darles ahorita es que esta parte del Nuevo Testamento es el señorío de Jesús. La primera parte, hasta los evangelios, es la salvación que se cumple en Jesús. Jesús muere, su pasión, muerte y resurrección, sube al cielo y les envía al Espíritu Santo. Al enviarles al Espíritu Santo, esa segunda parte de la historia de la salvación es la nueva alianza. La anterior eran los mandamientos, que más que nada eran piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque de 10 mandamientos que el Señor les dio en Éxodo y en Deuteronomio, de 10 mandamientos se convirtieron en 613. Actualmente los judíos tienen 613 mandamientos. Como ustedes comprenderán, si apenas podemos cumplir con 10, 613 son verdaderamente imposibles. Y el problema que tienen los pobres israelitas es que como fue destruido el templo, como no existe el arca de la alianza, no hay para ellos presencia de Dios en ningún lado. Entonces la sinagoga, que es un lugar de estudio de las escrituras, en donde lo único que hacen es pelearse el rabino fulanito contra el rabino menganito, el rabino menganito contra el otro rabino y quién sabe qué, y discuten y se pelean y no llegan a ninguna conclusión y se van. En nosotros es completamente diferente, porque en la iglesia de Jesucristo nosotros tenemos el magisterio de la iglesia. Y a partir de Jesucristo y sus apóstoles, de esta primera etapa que está en Hechos de los Apóstoles y las cartas, que culmina con el Apocalipsis, después de eso ya no hay ninguna revelación. Esto es la historia que nos conduce a Jesús el Señor, el Rey del universo, nuestro Rey, el que manda, el que gobierna nuestra vida y nuestros actos. El que se somete a Jesucristo ya es salvo. El que no cree en Jesucristo, pues allá cada quien que haga lo que quiera. Pero si aceptamos a Jesucristo, aceptamos lo que Jesucristo instituyó, los sacramentos, bautismo,
confirmación, Eucaristía, reconciliación, por lo tanto, para poder comulgar en la Eucaristía, orden sacerdotal y matrimonio, unción de enfermos. Son 7 sacramentos. Los sacramentos son canal de la gracia. Existen fórmulas. Eso está en el catecismo muy perfectamente aclarado. No puedes tú inventar la fórmula para bautizar. No puedes inventar una fórmula para consagrar para la Eucaristía. No puedes, o sea, existe en los sacramentos 4 cosas: materia, forma, ministro y sujeto. Materia del sacramento: el agua, el aceite, lo que es la parte sensible, la que se ve, ¿sí? Forma es lo que Jesús enseñó, cómo debería llevarse a cabo el sacramento. El ministro, en todos los sacramentos, es el ministro consagrado, o sea, el obispo, los presbíteros y los diáconos. Y aparte de los ministros consagrados, el único sacramento en que el ministro no es el sacerdote, sino son los cónyuges, es el matrimonio. En el matrimonio los cónyuges son ministro. Ellos son los que se comunican Espíritu Santo, el dador de la vida. ¿Por qué? Porque el matrimonio está hecho, ¿para qué? Para cooperar en la creación del mundo. Se genera hombres. Esa es la finalidad. Entonces, ahí es diferente lo de materia, forma, ministro y sujeto. Lo vamos a ver mucho más a fondo. Yo hoy nada más quiero decirles, en esta parte, ahí terminó realmente toda la revelación. Culmina en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que tiene 2 partes. La primera es los discursos, las recriminaciones de Dios a las iglesias de Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sars, Filadelfia y la Odisea. Esos son 7 iglesias de Asia y son 7 en donde podemos ver claramente que Jesús les recrimina a los efesios la falta de amor. A cada uno son como es que se han olvidado de la parte positiva, que se han quedado en los mandamientos y ya no es el reino de Dios. Entonces, se cumplen los mandamientos, pero no hay reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y ahí viene la segunda parte del Apocalipsis. Dice, me subí a un lomo y vi que bajara del cielo el templo de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste. Dice, ese templo que descendía del cielo tenía 12 puertas, 3 al oeste, 3 al este, 3 al norte, 3 al sur. Esos 12, ¿quiénes son? Las 12 tribus de Israel. Y tiene el templo 12 cimientos.
O sea, las bases sobre las que se integra la nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste, el templo de Dios. Entonces, los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y es Jesús que desciende. Ahora ahí apenas empieza la historia de la iglesia, en donde la propia iglesia tiene que irse abriendo hasta ir aceptando poco a poco a Jesús. Viene luego la apertura de los 7 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, la venida del Señor, como alrededor del 6º sello. Entonces vienen los 7 candelabros, que son las oraciones de los pueblos. Y así, hasta que por último es cuando se le da a Jesús por todas las naciones el título de Señor y Rey. Ante Jesús se doblan todas las rodillas en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿En qué culmina el Apocalipsis? Cuando Jesús sea el Rey de todo el mundo. Y no solo del mundo, sino del universo conocido por nosotros. Ahí termina la nueva alianza. ¿En qué consiste la nueva alianza? En la historia de la iglesia vienen los apóstoles. Empiezan a predicar a Jesús. ¿A quién predican? A Jesús. ¿En quién se cumple la predicación? En el nombre de Jesús. ¿En qué culmina la predicación de los apóstoles? En la Eucaristía. Jesús. El centro es el Rey. Entonces, la predicación de los apóstoles se cumple en la Eucaristía, en donde los iniciados, los que han recibido el catecumenado, los que por la predicación aceptan a Jesús como su Salvador, pero luego tienen que recibir la enseñanza de los apóstoles. Entonces, la primera parte de la iglesia, ¿qué hacían? El centro era el banquete. Cada semana, el domingo, ya no el sábado, sino el domingo, el día del Señor, se reunían todos los cristianos, se reunían para celebrar la Eucaristía. Los que ya eran cristianos y habían recibido el bautismo, y todos los que participaban, que habían recibido el mensaje, recibían la liturgia de la palabra. Igual que ahorita, el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Jesucristo se cumple cuando Él vive en nosotros, ¿sí? Por acción del Espíritu Santo. El dador de la vida nos hace nacer de nuevo. Adquirimos una nueva vida en Jesucristo. Y podemos, por acción del Espíritu Santo, creer en forma viva en Jesús. No es nada más una cosa que nuestra fría mente nos dice, sino es una parte que se recibe en el corazón. Recibimos nosotros la doctrina en la cabeza, pero debe pasar al corazón y, si es posible, al instinto, al vientre. Entonces, en lo que veíamos al principio, en nosotros los occidentales, nace la doctrina en la cabeza, pero en el corazón es donde se cimenta.
El Evangelio habla al corazón del hombre. Entonces, el Evangelio es no una doctrina, no una teoría, es una persona. ¿Qué persona? Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios, es una persona. Dios es tan inmenso que su palabra de amor es Jesucristo. Y como es palabra de amor, es el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, el que lleva el amor que viene desde el Padre hasta nosotros cuando el Espíritu hace nacer a Jesús en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, a través de su palabra. Es teología no fácil de entender. Ahorita que terminemos, si quieren pueden hacer preguntas, pero ahorita vamos a culminar todo esto, ¿no? Entonces, en la Eucaristía, todos participaban hasta el momento en que iba a ser la consagración. En el momento que iba a ser la consagración, se abrían las puertas de la casa donde estaban y decían los catecúmenos, salgan. Se salían los catecúmenos y solo los que ya habían sido bautizados, después de 3 años de enseñanza, los que habían sido bautizados se quedaban ya al ritual de la comunión, la consagración y la comunión y la acción de gracias. Entonces, la misa tiene 2 partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la comunión de la Eucaristía. Entonces, en aquella época, después de 3 años, los catecúmenos eran bautizados y ya podían participar de la liturgia de la Eucaristía, de la misa completa. Cuando alguien era, por virtud de la predicación, deseaba entrar, entonces le decían, bueno, váyase a una enseñanza. Aquí tenemos una cosa algo parecida, ya saben que el catecumenado, ¿no? Igual, antes de bautizarlos necesitan pasar 3 años. Después de esos 3 años ya entran a la Eucaristía. Entonces es un poquito diferente. Los de todos los demás grupos religiosos que son católicos, los catecúmenos son católicos, ¿eh? Y están aceptados todavía por Roma. Sí, está bien. Entonces, ese eh, centralidad en la Eucaristía es hacer de Jesús el Señor. Entonces, la liturgia de la palabra sigue lo que yo les he platicado, les he mandado las exégesis. Ojalá las escuchen. Lo que quiero nada más como última parte en esta sección, ¿en qué consiste la exégesis? La exégesis consiste en que se menciona el Antiguo Testamento, qué señales, cómo íbamos a reconocer a Cristo, qué es lo que iba a enseñar, cómo reconocer al Mesías cuando llegara. Después, en el Evangelio se conoce a Jesús, pero necesita venir
la acción del Espíritu Santo. Entonces, en la segunda lectura vemos de qué manera se cumple que Jesús nazca en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús nace en nosotros, ya nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero como somos carne vendida al pecado, como decía en la carta a los romanos, San Pablo decía, ay de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo mío sujeto al pecado? Quiero hacer el bien y es el mal el que se me presenta. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, como somos carne venida del pecado, pecamos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el primer sacramento que instituyó cuando resucitó? ¿Se acuerdan la primera aparición en el... ¿Qué es lo que hace Jesús? Llega y se aparece en medio de los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo. ¿Qué les dice? La paz sea con ustedes. Después todavía no lo reconocían. Entonces les enseña las llagas en las manos, en el costado, y les dice, lo reconocen, entonces les dicen, maestro, entonces ya lo reconocen, entonces les dice, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Instituye el sacramento de la reconciliación. ¿A quién les otorgó el poder de perdonar los pecados? A los apóstoles. Ahí no había discípulos, había los apóstoles. Luego los apóstoles transmiten la potestad de perdonar los pecados a los presbíteros que nombraban, como había regada por el mundo un montón de gente que ya creía en Jesús. Entonces, cuando ellos se retiraban del lugar, nombraban a la persona que ellos veían que era la más apta, la más abierta a Jesús, entonces lo nombraban presbítero. Y a ese presbítero, el obispo, el apóstol, les daba la facultad de perdonar los pecados. Viene la reconciliación, luego la Eucaristía, ¿sí? Pero primero el bautismo, no un bautismo de agua para el perdón de los pecados, sino un bautismo de Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo, no? Dijo, Nicodemo, ¿qué debo hacer para salvarme? En verdad te digo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces dice Nicodemo, pero ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre? Dice, en verdad te digo, el que no nace de lo alto no puede entrar al reino de Dios. El que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Necesitamos los sacramentos para ver el reino. ¿Qué debe suceder? Que el mundo vea en cada uno de nosotros a Jesús. ¿Cómo lo va a ver? El Espíritu Santo nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Nuestras actitudes cambian. No juzgamos a las personas. Empezamos poco a poco a amar a nuestros enemigos, a rogar por el que nos hace daño. El Evangelio empieza a ser verdad en nosotros y se nos nota. Así es como ya somos salvos y vamos caminando de gloria en gloria hasta convertirnos en otro Jesús. El centro de los evangelios
El Espíritu Santo engendra a Jesús en nuestro corazón y nosotros ya somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué seguimos teniendo templos? Porque como pecamos, necesitamos regresar otra vez a Jesús. Entonces, Jesús, bajo la especie de pan y vino, se queda en el templo. Nosotros comemos su cuerpo y bebemos su sangre y nos vamos convirtiendo poco a poco en otro Jesús. ¿Por qué es esto tan necesario? Porque al cielo solo se entra en amor. Dios es amor. No puedes entrar al paraíso con resentimientos, con odios y rencores. Si una señora llega al cielo, dice, muy bien, San Pedro le dice, puedes entrar, tu lugar es tal. Entonces llega y ve ahí a la otra. Pongo ese ejemplo porque es muy violento. Entonces ve a la otra y dice, se regresa la señora con San Pedro y dice, mientras esté esa vieja, yo no entro. Muy bien, no quieres entrar, ahí se lo está entramando, ¿eh? Ella comprendió que era muy maldita y se arrepintió y Jesús la perdonó porque es su hija. Ahora, nadie te obliga a ti a entrar. Mientras no la ames, no entres. Pues no, que ahí entra usted a la sala de espera, el purgatorio. Ahí tienes que amar a tu enemigo, ¿no? ¿Qué les decía Jesús? Antes de llegar ante el juez, si te acuerdas que un hermano tiene algo en contra tuya, ve y reconcíliate con él antes de presentar tu ofrenda. Eso es lo que pasa en el paraíso. No vamos a entrar a un lugar donde solo se ama porque Dios es amor, a llevar nuestros resentimientos, odios y rencores, a la alegría, a la maravilla que es estar en presencia de Dios amor. No podemos llevar nuestra porquería, no podemos entrar sin amar, sin transformarnos totalmente en Jesús. No por nuestra acción, nosotros no podemos, por acción del Espíritu Santo. Yo no puedo, pero Él sí. Entonces, en las cartas lo que vemos es cómo el hombre, por acción del Espíritu Santo, va cambiando sus actitudes por poder del Espíritu Santo. Y Jesús va viviendo en tu corazón y cada vez se te nota más. Cuando tú ya sepas y confieses, sí soy santo y sí quiero serlo, entras al paraíso. Cuando alguien nos pregunta a nosotros, oye, tú quieres ser santo, pues pues siempre sacamos, porque nos sentimos indignos. Pues ¿sabes qué? Si eres indigno, pero el Espíritu Santo puede engendrar a Jesús en tu corazón. Y con Jesús vivo en tu corazón, dejas de ser indigno. No eres tú, ni tus méritos, ni tu bonita cara, ni tu forma bien bonita de ser. No es tu educación religiosa, ni nada, es tu amor. Al final de los tiempos van a ser juzgados en el amor. Bueno, con eso terminamos esta sesión. Si quieres, apágale el... Bueno.